Hola, en este video vamos a estar hablando acerca del segundo condicional, second conditional. El segundo condicional, second conditional, se utiliza para referirse a situaciones que no son reales en el presente y que no es muy probable que ocurran en el futuro. Por eso se suele decir que son situaciones imaginarias. La estructura de la frase en second conditional es: primero que todo vamos a utilizar la palabra if, que significa sí, y es la que nos pone la condición dentro de esta oración. Bueno, entonces iniciamos por la palabra if, luego continuamos con el sujeto, después colocamos el verbo en pasado simple, luego colocamos la coma, después sujeto, vamos a utilizar el verbo modal would o could o might, ¿cierto? Dependiendo de la oración. Y luego de cualquiera de estos verbos modales, pues vamos a utilizar el verbo principal con el que vayamos a trabajar. Y aquí se hace la aclaración que la cláusula would, could, might más verbo es un tiempo verbal, ya que estos son pues verbos modales. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de segundo condicional. Entonces aquí en la primera parte nos dice if I were taller, ¿cierto? Esta primera parte nos está colocando la condición y la estamos utilizando en el tiempo pasado simple. Entonces vamos a tener en cuenta que esta primera parte va a ir en pasado simple. Entonces vamos a utilizar, como les había dicho, la palabra if, que es la que pone la condición, luego el sujeto, luego el verbo en pasado simple, y luego vamos a estar utilizando un complemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, if I were taller, ¿sí? Si yo fuera más alto, ahora colocamos la coma y después de la coma va a ir el resultado, el cual vamos a estar utilizando con un verbo modal. Entonces dice, she would like. Entonces, utilizamos otro sujeto, un verbo modal más el verbo principal, she would like. Esta oración, como les había dicho, que es el resultado, entonces la vamos a trabajar con un verbo modal. Entonces, si yo traduzco toda esta parte, ¿cierto? Dice, if I were taller, she would like. Si traduzco esto me diría, si fuera más alto, le gustaría. Bueno, en el caso de la otra oración o el otro ejemplo dice, if I won the lottery, I would buy my dream house. Entonces nuevamente la primera oración, que es la que tiene la condición, la estoy trabajando en pasado simple, y la oración que es el resultado la estoy trabajando con un verbo modal. También debemos tener en cuenta pues que podemos trabajar con would, o si de pronto llega a decir podría hacer tal cosa, entonces podríamos utilizar el verbo modal could, que nos traduciría podría, y might, pues que significa poder hacer algo también, y también podríamos ver en qué caso pues se podría utilizar might, poder o deber hacer algo. Entonces en este caso, if I won the lottery, I would buy my dream house. Este ejemplo de oración de segundo condicional dice, si ganara la lotería, ¿sí? Esta parte de la condición, si ganara la lotería, compraría la casa de mis sueños, ¿sí? I would buy significa compraría, ¿sí? Entonces aquí, I would buy my dream house, compraría la casa de mis sueños. Ese sería el resultado de la condición que se me está brindando en esta parte. Y el último ejemplo que tenemos dice, if she lost weight, the dress would fit, ¿sí? Entonces dice, si perdiera peso, el vestido le quedaría bien, ¿sí? Entonces miren que en todos los ejemplos estamos utilizando la estructura que se nos explicó acá, ¿sí? Y estamos utilizando el tiempo verbal que corresponde en cada parte, ¿cierto? En la condición, pasado simple, y en el resultado que utilizaríamos un verbo modal, pues más el verbo principal. Y estos serían unos ejemplos de ejercicios que se podrían trabajar con el segundo condicional. Por ejemplo, si yo digo, si viviéramos en Francia aprenderíamos francés muy rápido. Entonces, ¿cómo iría la respuesta aquí? Si se les ha dicho que esta primera parte va en pasado simple. Entonces, ¿cómo digo si nosotros viviéramos en Francia? Entonces, este verbo live que tengo aquí entre paréntesis lo colocaría aquí en pasado
simple. ¿Cómo queda live en pasado simple? Pues se le agrega la D, ya que es un verbo regular, entonces para poderlo convertir al pasado simple se le agrega la D, entonces quedaría if we lived in France. Ahora aquí, como digo que aprenderíamos francés muy rápido, entonces estoy utilizando el sujeto we, luego tendría que utilizar el verbo modal would, ¿sí? Y luego utilizaría el verbo learn, entonces quedaría we would learn French very fast, ¿sí? If we lived in France, we would learn French very fast. Si viviéramos en Francia, aprenderíamos francés muy rápido. Entonces, estamos aplicando nuevamente la estructura que se nos explicó del segundo condicional. Y esta segunda oración nos dice, si estuvieran en nuestro lugar, harían lo mismo. Entonces, ¿cómo trabajaría esta parte aquí en pasado simple? Lo que hago es que ya tengo la palabra if, que es la que me pone la condición, tengo el sujeto they. Ahora lo que me queda es que este verbo que tengo entre paréntesis lo debo convertir al pasado. ¿Cuál es el pasado del verbo to be cuando estoy trabajando con el sujeto they? Es were, ¿cierto? Entonces aquí queda if they were in our place, they, aquí utilizaríamos el verbo modal would y el verbo principal que tenemos aquí entre paréntesis, entonces quedaría they would do the same thing. If they were in our place, they would do the same thing. Si estuvieran en nuestro lugar, harían lo mismo. Bueno, entonces aquí les dejo estas otras oraciones para que ustedes la practiquen según la explicación que se les ha brindado de segundo condicional, second conditional. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido mucho esta explicación.